Hoy, jueves 10 de junio del 2021, el Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 5, del versículo 20 al 26. Y les digo que si su vida no es más perfecta que la de los maestros de la ley y de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han escuchado que se dijo a sus antepasados: no matarás, y el que mate deberá responder ante la justicia. Yo les digo más: cualquiera que se enoje contra su hermano comete un delito, y el que lo trate de tonto merecerá responder ante el Tribunal Supremo, y el que lo trate de renegado de la fe es digno del infierno. Por eso, cuando presentes una ofrenda al altar, si recuerdas allí que tu hermano tiene alguna queja en contra tuya, deja ahí tu ofrenda ante el altar. Anda primero a hacer las paces con tu hermano y entonces vuelve a presentarla. Llega a un acuerdo con tu enemigo mientras van de camino, no sea que tu enemigo te entregue al juez y el juez al carcelero y te echen al calabozo. Te aseguro que no saldrás de ahí sino cuando hayas pagado hasta el último centavo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Mateo, Jesucristo nos concede su palabra sobre estar reconciliados, es perdonar, porque Jesucristo, Él primero nos perdonó de todos nuestros pecados, y muchas veces nosotros somos de un corazón muy duro y tratamos de mil formas de aparentar que somos buenos, pero sin embargo hacemos cosas malas, cosas desagradables a los ojos de Dios. Nosotros somos afortunados que el Señor Jesús día a día nos da su palabra para que nosotros estemos en la gracia de su amor. El Señor Jesús está diciendo que nosotros debemos de ser mejor. O sea, acá dice que si nuestra vida no es más perfecta que la de los maestros de la ley y de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Nosotros sabemos cómo actuaban los maestros de la ley y los fariseos. Eran personas hipócritas, eran autoridades y hacían patrañas a escondidas para hacer el mal. No solo con eso, se llenaban de apariencia, haciéndose que hacían pues de la fe hacia los demás, que ellos obraban el bien porque ofrendaban a Dios sus ofrendas, de lo que ellos pues, como eran hombres religiosos, hombres que aparentaban de las enseñanzas del Señor Jesús, que lo aplicaban, pero sin embargo el Señor Jesús lo desenmascaró, porque Jesucristo es la verdad y Él conocía sus corazones, conocía sus actos malos. Entonces esas ofrendas que ellos ofrecían a Dios no servían de nada. Muchas veces nos sucede a nosotros. A veces nosotros no queremos perdonar a alguien que nos ha hecho daño, no nos reconciliamos, y el Señor Jesús nos está pidiendo que nosotros no seamos como los maestros de la ley y los fariseos. Tiene que ser nuestra vida perfecta, como Jesucristo nos ha enseñado. Jesucristo, a pesar que nosotros cuántos pecados hemos hecho en la vida, Él no los ha perdonado de todas las generaciones. Allí en la cruz murió por nuestros pecados. Y nosotros nos cuesta perdonar al que nos hizo daño. Nosotros que somos hombres de fe, mujeres de fe,
Debemos de perdonar todo aquel mal acto que hacen contra nosotros, porque muchas veces el maligno los utiliza, aquellas personas que hacen el mal. Y nosotros, como buenos cristianos, perseverantes, debemos de perdonar a aquellas personas, porque el Señor, así como nos perdonó, nosotros tenemos que tener ese acto de amor contra nuestros enemigos, contra los que nos hacen el mal, porque Jesucristo ahí se rebalsa de amor por nosotros y nos regala la gracia santificadora de su amor. Ya no estaremos ya en ese pecado, podremos ir a escuchar su palabra, a escuchar la misa, ir a celebrar la Santa Eucaristía, que es su cuerpo y su sangre de Jesucristo, y recibirlo con todo nuestro amor, porque Jesucristo se dona con todo su amor por nosotros, y nosotros lo podemos recibir y alabarlo, adorarlo, ahí en la Santa Eucaristía. Y podemos también adorar el Santísimo. ¿Cuántos de nosotros hoy día jueves eucarístico, jueves de adoración al Santísimo? Y ahí podemos dar nuestro corazón de arrepentimiento al Señor, que el Señor que todo lo sabe y sabe cuando nosotros nos arrepentimos. Sabemos que hay mucha gente que nos va al maligno a utilizarlos para hacernos caer en pecado. Nos podrá tentar el maligno, pero no caer en pecado de odiar a alguien o a hacerle pues un insulto de incluso de maldecirlo, y de nuestra boca no puede salir ni una maldición, porque nosotros como hijos de Dios no podemos maldecir a nadie, porque el Señor no nos ha maldecido a nosotros. Al pecado sí, el pecado es el mismo demonio, porque se condenó, porque no se arrepintió. El mismo demonio es el mismo soberbio que quiso ser igual que Dios, pero Dios es único, Dios es de amor, misericordia, y nosotros como hijos de la luz, hijos del Señor, hacemos de sus enseñanzas en nuestra vida diaria, y debemos de ponerla en práctica, porque Jesucristo mismo está diciendo bien claro. Ustedes han escuchado que se dijo a sus antepasados: no matarás, y el que mata deberá responder ante la justicia. Y sabemos eso, toda persona que mata se tiene que ver con la justicia, las autoridades, para que puedan ver todo relacionado a lo que han cometido. Es un delito. Y nosotros pues debemos de perdonar. Acá dice Jesucristo: yo les digo más, cualquiera que se enoje contra su hermano comete un delito. Cometemos delito en nuestro corazón cuando nos enojamos con un hermano, porque el Señor no quiere que nuestro corazón esté así. El Señor Jesús es amor y misericordia. Tenemos que perdonar todo aquel pecado que alguien pues hizo contra nosotros. Muchas veces vemos cuántos hijos, hijas se odian entre padres, hijos contra padres, o hermanos contra hermanos, o hijos que odian a sus papás, o papás que odian a los hijos, y viceversa. Eso viene del mismo demonio. El odio viene del demonio. Y los que maldicen también viene del mismo demonio, del mismo pecado. El mismo demonio odia las cosas buenas que el Señor nos ha enseñado, las obras buenas que Jesucristo nos permite hacer. El demonio no quiere que Jesucristo reine, y nosotros como hijos de Dios tenemos que permitir que Jesucristo siempre esté a través de nuestros actos, de nuestras obras, hacer siempre de sus enseñanzas, hablar con la verdad. No podemos estar permitiendo, apañando cosas malas. No debemos de permitir cuántos odios, cuánto rencor, cuánta cizaña, cuántos padres que hacen daño a sus hijos, abandonándolos, haciendo de su libertad lo que quieren. Y eso el maligno hace, destruye a la familia, no quiere que la familia sea unida, no quiere que los hijos vivan protegidos por los padres. El maligno hace división, destruye, y eso logra el maligno. Y nosotros como hijos de la luz debemos de cuidar y proteger a los niños, a los más vulnerables, a nuestros padres que están ya ancianos. Nosotros no debemos de decir: yo no perdono porque me hizo esto. Que lo perdone. Muchas veces escuchamos: que lo perdone pues Dios.
¿Y qué? ¿Nosotros somos más que Dios para no perdonar? Si el Señor nos perdonó todos nuestros pecados y no podemos ser nosotros juez, porque no somos Dios. El Señor condena con su palabra todo mal acto. Y nosotros debemos de perdonar de corazón. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si odiamos al prójimo, odiamos a nuestros hijos, odiamos a nuestros padres, odiamos todo? Y eso el Señor no quiere. Muchas veces, ¿cuántos esposos están separados? Porque se han dejado tentar por lo que ofrece el mundo. El Señor mismo ha dicho, el mundo está lleno de tinieblas y yo soy la luz. Y Él es la luz. A través de su palabra nos pone a nosotros en nuestro corazón su palabra y ponerlo en práctica. ¿Cuántos esposos muchas veces por estar peleados, reñidos, no comulgan? Porque no se han reconciliado con el Señor. Y no podemos entrar al reino de Dios. El día que vamos a morir, el día que el Señor nos llame, no vamos a estar en paz, porque no nos hemos reconciliado con el Señor. Es mejor hoy reconciliarnos con el Señor, porque el Señor nos regala un día más de vida. No podemos estar todo el tiempo reñidos, odiando, haciendo de las personas que viven por el buen camino, haciéndoles renegar de su fe. Muchas veces hacemos daño a los más pequeños. ¿Cuántos padres hacen de las suyas? Hacen cosas increíblemente en contra de la familia. No podéis abandonar a la familia. No podéis hacer cosas desagradables a los ojos de Dios, porque el Señor nos ha dado el cielo eterno, y el cielo es para sus hijos que hacen el bien. No permitamos que el maligno nos arrebate la palabra. No permitamos que el maligno nos arrebate lo santo que es Jesucristo, su cuerpo y su sangre. Recibirlo. Su sangre es derramada por nosotros, por los pecadores. Nosotros somos pecadores y nosotros nos hemos arrepentido de corazón de no llevar en nuestro corazón odio, no llevar riñas, no maldecir a nadie. El Señor nos ha bendecido siempre y Él nos ha entregado su paz, nos ha entregado todo, una vida eterna junto al Padre Celestial. Y nosotros somos sus hijos de Él. Él nos ha enseñado el camino. ¿Y qué debemos de hacer? Andemos reconciliados con el Señor. Porque el Señor mismo nos está diciendo, lleva a un acuerdo con tu enemigo mientras van de camino, mientras vamos en la vida vivos. Hay que reconciliarnos, porque eso nos permitirá ir al encuentro del Señor en paz, tranquilos. Ya no andaremos remordidos en la vida sabiendo que hemos abandonado a los hijos, hemos abandonado a la esposa, al esposo, hemos abandonado a nuestros padres sabiendo que todo es en contra de Dios. Pues pongamos siempre en práctica las enseñanzas del Señor Jesús, que su sagrado corazón de Jesús siempre nos guíe, nos ilumine y nos fortalezca, porque Él va a dado todo a conocer. Está en nosotros permitirle que Él reine en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo entero. Amén.